Hola y bienvenidos a Pulso Global. Con este video culminamos una miniserie de los 10 temas más polémicos en la historia de los mundiales. Ya hablamos de la mano de Dios, de polémicas arbitrales y de partidos que cambiaron la historia. Hoy cerramos con un tema que va más allá del fútbol, un tema de enorme relevancia geopolítica y deportiva, el Mundial de Italia 1934 y la sombra omnipresente de Benito Mussolini. Pulso Global. Despierta el debate. Desafía lo que crees. Corre el año 1934. Europa es un auténtico polvorín a punto de estallar. Mientras las democracias tradicionales muestran signos de debilidad, el fascismo en Italia se consolida con una estética de acero, orden y disciplina marcial. Pero Benito Mussolini, el Duce, entiende algo que otros dictadores de su tiempo aún no procesan del todo. El poder sobre las masas no solo se controla con discursos grandilocuentes y desfiles militares, sino también con pasiones. Y en esa época, el fútbol, el deporte que ya enamoraba a todo el planeta, se perfilaba como su mejor arma de propaganda. Mucho antes de que el mundo acuñara el término sportswashing y señalara la manipulación política, en Argentina 78, Mussolini ya había trazado el plano maestro. Para el Duce, organizar la segunda Copa del Mundo no era un simple honor deportivo, era una obligación de Estado. Italia debía ganar, no importaba cómo. El objetivo era demostrar la supuesta superioridad del régimen fascista y del hombre nuevo que éste promovía. La inversión fue colosal. Se construyeron estadios monumentales que parecían templos de guerra, como el impresionante Estadio Benito Mussolini en Turín. Todo estaba diseñado para proyectar una imagen de poder y modernidad. Pero había un problema fundamental. El equipo italiano, por talento natural, no era el mejor del mundo, ni de lejos. La solución de Mussolini fue tan efectiva como cínica. Si no puedes crear a los mejores, entonces róbatelos. Y aquí entra la figura clave de los oriundi. Aprovechando leyes de ascendencia bastante laxas, el régimen forzó la nacionalización de varias estrellas argentinas que habían brillado en el mundial anterior, como Luis Monti, Raimundo Orsi y Enrique Guaita. La frase del régimen para justificarlo era lapidaria y escalofriante. Si pueden morir por Italia, pueden jugar por Italia. Estos jugadores no vestían la camiseta azul por un súbito arrebato de patriotismo, sino bajo una presión asfixiante y constante. El caso de Luis Monti es paradigmático y ostenta un récord macabro. Es el único hombre en la historia en jugar 2 finales del mundo con países distintos, y en ambas, en 1930 con Argentina y en 1934 con Italia, entró a la cancha bajo amenazas de muerte. En Uruguay 30 le amenazaron para que perdiera. En Italia, 34, le amenazaron para que ganara. Imaginen la presión psicológica de jugar el partido más importante de tu vida sabiendo que tu vida, literalmente, depende del resultado. El torneo en sí fue una coreografía de intimidación perfectamente orquestada. En cuartos de final, Italia se enfrentó a España en un partido que los historiadores del fútbol llaman la Batalla de Florencia. Fue un despliegue de violencia física brutal, permitido por un arbitraje sospechosamente pasivo. El encuentro terminó con 7 jugadores españoles lesionados, incluido su mítico arquero, Ricardo Zamora. Como el partido acabó en empate, se jugó un desempate al día siguiente. Para ese segundo encuentro, el arbitraje del belga Louis Baert fue tan escandalosamente parcial a favor de los locales que, tras el torneo, fue suspendido de por vida por su propia federación. Pero el objetivo se había cumplido. España, mermada y sin sus mejores hombres, fue eliminada. Italia avanzaba. En semifinales, el obstáculo era el famoso Wunderteam de Austria, considerado por muchos el equipo más elegante y talentoso de la época. Era la prueba de fuego. La leyenda, que ha sido confirmada por varias fuentes, cuenta que la noche anterior al encuentro, Mussolini invitó personalmente al árbitro sueco, Ivan Eklund, a una cena privada en su palco. ¿Qué se discutió en esa cena? Nunca lo sabremos con certeza, pero el resultado en la cancha fue evidente. Al día siguiente, el arbitraje de Eklund fue, sin exagerar, el jugador número 12 de Italia. Permitió un gol italiano en claro fuera de juego y cortó sistemáticamente cada avance peligroso del equipo austriaco, desesperando a sus jugadores.
El mensaje que circulaba en los pasillos de los estadios y en las concentraciones de los jugadores era unánime y aterrador: vencer o morir. Y no era una metáfora deportiva. Los jugadores italianos sabían perfectamente que un fracaso no significaría críticas en la prensa o el enfado de los aficionados. Significaba represalias directas del régimen. Ha llegado el día de la gran final: Italia contra Checoslovaquia. En las gradas, una figura domina la escena: Benito Mussolini, enfundado en su uniforme militar, observando cada movimiento. Justo antes de que los jugadores saltaran al campo, un mensajero del Dute les entregó una última advertencia, un telegrama que helaría la sangre de cualquiera: ustedes son los responsables del éxito, pero si fracasan, que Dios los ayude. Las palabras vencer o morir resonaban en el vestuario, convirtiendo una final de fútbol en una cuestión de vida o muerte. El partido fue una batalla campal. Cada disputa, cada carrera, cada entrada tenía el peso de esa amenaza invisible. Los jugadores italianos no solo luchaban por un trofeo, luchaban por su propia supervivencia. Los checoslovacos, por su parte, se enfrentaban a algo más que 11 rivales. Luchaban contra la presión de un estadio entero, contra un árbitro que parecía inclinar la balanza y, sobre todo, contra la voluntad férrea de un dictador. El encuentro fue extremadamente tenso, con una violencia que superaba lo deportivo. Pese a todo, Checoslovaquia logró adelantarse en el marcador. Durante unos minutos, el silencio se apoderó del estadio y el pánico se reflejó en los rostros de los jugadores italianos. Pero el destino, o quizás la presión política, tenía otros planes. Con un gol agónico a pocos minutos del final, Italia consiguió el empate, llevando el partido a la prórroga. En el tiempo extra, el agotamiento físico y mental era evidente en ambos equipos. Pero para los italianos, rendirse no era una opción. Impulsados por el miedo y el deseo de supervivencia, lograron marcar el gol de la victoria. El resultado final: 2-1. Italia era campeona del mundo. Sin embargo, la imagen que quedaría para la historia no fue la de un capitán levantando la copa con alegría. Fue la de un dictador, Mussolini, entregando un trofeo desproporcionado, la Copa del Duce, 6 veces más grande que la Copa del Mundo original. Un símbolo colosal que dejaba claro un mensaje: el régimen estaba por encima del deporte, por encima de todo. Este mundial cambió el fútbol para siempre. Fue la primera vez que un evento deportivo de esta magnitud se utilizó de forma tan descarada para validar una ideología ante los ojos del mundo. Mussolini demostró que el balón podía ser una herramienta de propaganda tan poderosa como cualquier discurso o desfile militar. Este torneo sentó un precedente oscuro, las bases de lo que Adolf Hitler perfeccionaría 2 años después en los Juegos Olímpicos de Berlín. Italia ganó su primera estrella, sí, pero el precio fue altísimo. El césped sagrado del fútbol quedó manchado, no con sudor y lágrimas, sino con el bisturí frío de la política y el miedo. Ahora, después de conocer esta historia, queremos escucharlos a ustedes. ¿Creen que el título de Italia en 1934 debería ser reconocido legítimamente o la historia debería marcarlo como un trofeo robado por la política? ¿Qué otros casos de sportswashing o manipulación política en el fútbol moderno creen que se comparan con lo que hizo Mussolini en aquel entonces? ¿Es realmente posible separar el deporte de la ideología de quienes lo financian y lo organizan? Dejen su opinión en la caja de comentarios, los estaremos leyendo y abriendo el debate. Si te apasionan estas historias donde el poder, la gloria y la controversia se cruzan, te invitamos a visitar la saga completa de los 10 temas más polémicos que ya está disponible en nuestro canal de Pulso Global. No te pierdas ningún episodio de esta serie histórica y no olvides suscribirte para más contenido.